El caso de los gemelos sin alma. Mi nombre es Héctor. Soy psiquiatra y llevo más de 20 años atendiendo casos complejos en hospitales y clínicas en Puebla. He trabajado con pacientes que han perdido el contacto con la realidad, con mentes fragmentadas que esconden historias de sufrimiento y, a veces, de horrores que ningún ser humano debería cargar. Siempre he creído que el cerebro humano es un rompecabezas, un enigma que, con paciencia y estudio, puede descifrarse. Pero en 2015, un caso llegó a mi consultorio y, por primera vez, sentí que la ciencia y la razón no eran suficientes para explicar lo que estaba sucediendo. Fue el caso de los gemelos Hernández. Tenían 13 años cuando los conocí. Su madre los llevó al hospital después de que su comportamiento se tornara errático. Me dijo que antes de aquel año eran niños normales, tranquilos, incluso sobresalientes en la escuela. Pero algo había cambiado. Los gemelos habían comenzado a hablar de cosas extrañas, cosas que su madre no entendía. Decían que ella los visitaba en la noche, que no les dejaba dormir. También hablaban de una figura que se escondía en las esquinas de su habitación y ambos parecían convencidos de que lo que veían era real. Lo que llamó mi atención fue su conexión. Era algo que iba más allá de la típica cercanía entre gemelos. Terminaban las frases del otro, movían sus manos de manera sincronizada y, a veces, parecían comunicarse sin palabras. Al principio, pensé que se trataba de un caso de trastorno de identidad disociativa o algún tipo de psicosis compartida, algo que podía ser explicado desde una perspectiva clínica. Pero cuanto más tiempo pasaba con ellos, más comenzaba a cuestionar todo lo que creía saber. Las primeras sesiones fueron tranquilas, aunque inquietantes. A simple vista, los gemelos parecían normales, pero cuando uno de ellos hablaba, el otro lo miraba fijamente, como si supiera exactamente lo que iba a decir. Era como si compartieran una conciencia. Durante una de las sesiones iniciales, uno de ellos, el que parecía ser el más dominante, me dijo algo que hasta hoy no he olvidado: ella está dentro de mí, pero no soy yo. Su voz era fría, distante, y lo dijo con una seriedad que no se esperaría de un niño. Intenté profundizar en lo que quería decir, pero se cerró en sí mismo y no habló más durante toda la sesión. Los días pasaron, y cuanto más tiempo pasaba con ellos, más extrañas se volvían las sesiones. Había momentos en los que ambos parecían entrar en un estado de trance, mirando fijamente a la nada, con las manos tensas sobre sus piernas. En una ocasión, mientras estaba escribiendo notas, levanté la vista y los vi mirándome, completamente sincronizados, con una intensidad que me incomodó. Había algo en sus ojos, algo que no era normal. Eran niños, sí, pero en esos momentos parecía que sus miradas cargaban con una edad y un conocimiento que no podían pertenecerles. Las cosas tomaron un giro aún más perturbador en la quinta sesión. Habíamos estado hablando de sus sueños, intentando explorar si lo que describían podía ser producto de algún trauma reprimido. Uno de ellos comenzó a hablar, describiendo una figura que veía en sus pesadillas, algo que se escondía en la oscuridad y que le susurraba cosas que no podía repetir. Mientras hablaba, las luces del consultorio parpadearon, algo que atribuía a una falla eléctrica. Pero luego se apagaron por completo. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por la luz tenue de la calle que entraba por la ventana. En ese momento, el gemelo que había estado hablando se detuvo. Comenzó a temblar ligeramente, y antes de que pudiera preguntarle si estaba bien, el otro gemelo, el que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a murmurar algo en un idioma que no reconocí. Su voz era baja, grave, y el tono era completamente diferente al de un niño. Era como si alguien más estuviera hablando a través de él. No entendía lo que decía, pero las palabras eran rápidas, fluidas, y parecían formar una especie de cántico. Antes de que pudiera reaccionar, ambos comenzaron a hablar al unísono. Sus voces se entremezclaron, formando una cacofonía de palabras que no tenían sentido para mí, pero que transmitían una sensación de peligro. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más pesado. Luego,
Ambos se detuvieron al mismo tiempo, levantaron la vista y me miraron directamente. Fue entonces cuando dijeron algo que me dejó helado: ella también te encontrará a ti. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. No era miedo, exactamente, sino una certeza profunda de que lo que acababan de decir no era una amenaza, sino una afirmación. Las luces volvieron de inmediato, y los gemelos actuaron como si nada hubiera pasado. Intenté continuar con la sesión, pero ellos no dijeron nada más. Simplemente se miraban el uno al otro, intercambiando expresiones que parecían contener más significado del que podía comprender. Esa noche no pude dormir. Revisé las notas de las sesiones una y otra vez, intentando encontrar un patrón, algo que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Pero nada tenía sentido. Empecé a investigar sobre las palabras que habían dicho durante el apagón, buscando en libros y recursos en línea sobre idiomas antiguos o lenguas desconocidas, pero no encontré nada que se acercara a lo que había escuchado. Mientras más pensaba en ello, más me convencía de que lo que había presenciado no tenía una explicación lógica. Las semanas siguientes fueron aún más inquietantes. Durante las sesiones, los gemelos comenzaron a actuar de manera más errática. Uno de ellos se levantaba y comenzaba a caminar en círculos mientras el otro permanecía completamente inmóvil. A veces, ambos se quedaban mirando un rincón de la habitación, como si algo estuviera ahí, algo que yo no podía ver. Cada vez que intentaba redirigir su atención, ignoraban mis preguntas, como si yo no estuviera en la habitación. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con una figura oscura, alta, que permanecía en las esquinas de los cuartos, observándome. No tenía rostro, pero su presencia era sofocante. Me despertaba sudando, con la sensación de que algo me estaba mirando desde la penumbra de mi habitación. No quería relacionar mis sueños con el caso de los gemelos, pero no podía evitar pensar que, de alguna manera, todo estaba conectado. Un día, sin previo aviso, los padres de los gemelos decidieron suspender las sesiones. Me dijeron que iban a mudarse a otra ciudad, que querían empezar de nuevo. No intenté convencerlos de lo contrario. Parte de mí sentía un alivio inmenso al saber que ya no tendría que enfrentarme a las sesiones con esos niños. Pero también sentí que el caso había quedado incompleto, como si algo más estuviera por venir. Después de su partida, pensé que todo había terminado. Pero las cosas no mejoraron. Seguía teniendo pesadillas y comencé a notar cosas extrañas en mi consultorio. Las luces parpadeaban más de lo habitual, los muebles parecían moverse ligeramente de un día para otro, y a veces sentía un frío inexplicable, como si alguien estuviera conmigo, aunque sabía que estaba solo. Una noche, mientras organizaba algunos expedientes, encontré un dibujo que no recordaba haber visto antes. Era un trozo de papel doblado dentro del archivo de los gemelos. Al abrirlo, vi un dibujo infantil, hecho con crayones. Mostraba a dos figuras pequeñas de pie frente a una figura más grande, oscura, con brazos largos y delgados. En la parte inferior, con una caligrafía temblorosa, estaba escrito: ella nos encontró. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Dejé de trabajar en casos relacionados con niños. No sé qué fue lo que experimenté con esos gemelos, ni qué era ella. Pero sé que lo que viví no fue un simple caso clínico. Era algo más, algo que todavía no logro comprender, pero que me sigue acechando en los momentos de mayor quietud. No importa cuánto lo intente, siempre siento que hay algo, o alguien, observándome desde la oscuridad. El psicópata de la clínica abandonada. La noche que cambió mi vida comenzó como tantas otras, en la carretera, bajo un cielo oscuro y sin luna. Soy paramédico en Chihuahua, y en mi línea de trabajo, estoy acostumbrado a ver cosas que muchas personas no podrían soportar. Accidentes automovilísticos, emergencias médicas, llamadas de auxilio en las horas más inciertas. Sin embargo, nada de lo que he presenciado en mi carrera me preparó para lo que vivimos esa noche de 2018, cuando una tormenta nos obligó a refugiarnos en una clínica abandonada. Habíamos estado atendiendo un accidente en un tramo remoto de la carretera. Fue una de esas noches donde el viento ruge como si la misma tierra se estuviera quejando.
Las ráfagas de aire levantaban nubes de polvo que apenas nos permitían ver más allá de unos metros, y el frío se metía hasta los huesos. Mi compañero Eduardo y yo habíamos logrado estabilizar al conductor del accidente, un hombre mayor con una fractura en el brazo, y lo llevábamos de regreso a la ciudad en la ambulancia. El trayecto era largo y desolado, y el clima empeoraba con cada kilómetro. La tormenta comenzó de repente. Primero fueron unas gotas, luego un torrente. La carretera se convirtió en un río de agua y lodo. Apenas podíamos ver el asfalto, y el parabrisas parecía inútil bajo el peso de la lluvia. Decidimos detenernos para buscar refugio, ya que las condiciones eran demasiado peligrosas para continuar conduciendo. Fue entonces cuando la vimos, una estructura gris y oscura a un costado del camino, iluminada brevemente por los relámpagos. Era una clínica vieja, evidentemente abandonada. Las ventanas estaban rotas y el techo parecía inclinarse peligrosamente hacia un lado. Pero en ese momento, cualquier lugar que nos ofreciera techo era mejor que quedarnos atrapados en la ambulancia. Estacionamos el vehículo frente a la clínica y ayudamos al paciente a entrar. Había un pequeño recibidor con algunos bancos metálicos oxidados y una recepción polvorienta que parecía no haber sido tocada en décadas. El lugar estaba en ruinas. Las paredes tenían manchas de humedad y el techo goteaba en varias partes. Sin embargo, era suficiente para protegernos de la tormenta. El aire dentro de la clínica era extraño, pesado. No hacía frío exactamente, pero había una sensación incómoda, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Eduardo y yo revisamos rápidamente las instalaciones para asegurarnos de que no hubiera riesgos, techos colapsados, cables sueltos o animales escondidos. Fue entonces cuando empezamos a notar los primeros detalles inquietantes. En los pasillos, las paredes estaban cubiertas de escrituras. No eran grafitis normales, como los que sueles encontrar en lugares abandonados. Eran frases hechas con algo que parecía carbón o quizás ceniza, trazadas con manos temblorosas. Algunas estaban incompletas, mientras que otras parecían repetirse una y otra vez: no estás solo, ella viene por ti, y, la más perturbadora, no salgas de aquí, o te seguirá. La frase estaba escrita en una de las puertas al final del pasillo. Era grande, con letras desprolijas que parecían haber sido hechas a toda prisa. Algo en esa advertencia me incomodó profundamente, pero traté de no pensar demasiado en ello. Eduardo también la vio, y aunque no dijo nada, su mirada lo decía todo. Ambos sentíamos que no deberíamos estar ahí. Regresamos al recibidor, donde dejamos al paciente descansando en una de las bancas. Decidimos quedarnos cerca de él y esperar a que la tormenta pasara. La lluvia seguía golpeando con fuerza, y los relámpagos iluminaban brevemente el interior de la clínica a través de las ventanas rotas. El ruido del agua cayendo era ensordecedor, pero en medio de todo eso, comenzamos a escuchar algo más. Era un sonido distante, irregular, como pasos. Eduardo y yo intercambiamos una mirada rápida. Era imposible que alguien más estuviera ahí, la clínica había estado abandonada durante años. Los pasos parecían provenir del pasillo que habíamos inspeccionado antes. Eran lentos, pesados, y parecían avanzar hacia nosotros. Traté de convencerme de que era el sonido de la lluvia filtrándose por las grietas del edificio, o tal vez el viento moviendo algún escombro. Pero conforme pasaban los minutos, el ruido no cesaba. Era rítmico, como si alguien caminara deliberadamente, y luego se detenía, solo para comenzar de nuevo. Decidimos volver al pasillo para asegurarnos de que no hubiera intrusos o algún peligro para el paciente. Avanzamos lentamente, con las linternas iluminando las paredes cubiertas de aquellas frases perturbadoras. Todo parecía igual que antes, pero el sonido de los pasos seguía ahí, aunque no podíamos identificar de dónde venía. Entonces, al llegar nuevamente a la puerta con la inscripción de "no salgas de aquí, o te seguirá", noté algo que no había estado antes. La puerta estaba entreabierta. Ambos sabíamos que la habíamos dejado cerrada. Eduardo y yo nos miramos, y aunque ninguno quería admitirlo, había algo terriblemente mal en todo aquello. Empujé la puerta con cuidado, y la linterna iluminó una habitación completamente vacía, excepto por una camilla metálica en el centro.
Sobre la camilla había una sábana sucia, y al acercarme vi que estaba manchada de lo que parecía ser sangre seca. No había nadie más ahí, pero el ambiente en la habitación era opresivo, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio. Fue entonces cuando sentimos el ruido detrás de nosotros. Algo se movió en el pasillo, un crujido que hizo que ambos giráramos de inmediato. Apuntamos las linternas, pero no había nada. El pasillo estaba vacío, aunque el sonido seguía resonando en mis oídos. Decidimos regresar al recibidor, convencidos de que no debíamos quedarnos más tiempo del necesario en ese lugar. Cuando llegamos, el paciente seguía en la banca, aparentemente dormido, pero algo más llamó nuestra atención. Desde las ventanas frontales de la clínica, podíamos ver la ambulancia estacionada afuera. Bajo la lluvia, una figura humana estaba parada junto al vehículo. Era un hombre, alto, con el rostro parcialmente oculto por la sombra de una capucha. Estaba completamente inmóvil, con los brazos a los costados, mirándonos directamente a través de la ventana. No había forma de que alguien hubiera llegado hasta allí en medio de la tormenta. El camino estaba intransitable y no habíamos visto ningún otro vehículo en kilómetros a la redonda. Eduardo tomó un paso hacia atrás, claramente asustado. Yo no sabía qué hacer. El hombre seguía ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Entonces, en un parpadeo, desapareció. No caminó, no se giró, simplemente ya no estaba. No esperamos más. Ayudamos al paciente a levantarse y corrimos hacia la ambulancia. La tormenta seguía golpeando con fuerza, pero lo único que nos importaba era salir de allí. Mientras cargábamos al paciente, miré hacia la clínica una última vez. En una de las ventanas, vi la silueta del hombre otra vez. Esta vez, no estaba solo. Había otra figura junto a él, más pequeña, quizá una mujer. Ambos estaban quietos, observándonos mientras arrancábamos el motor y nos alejábamos. Nunca supe qué era exactamente lo que encontramos en esa clínica. La tormenta se dio unas horas después y logramos llegar a la ciudad con el paciente a salvo. Intenté investigar más sobre el lugar, pero nadie parecía saber mucho. Solo algunos rumores sobre que había cerrado repentinamente hace décadas, después de que varios pacientes murieran en circunstancias extrañas. Desde esa noche, evito pasar por ese tramo de carretera, aunque el recuerdo sigue persiguiéndome. No sé quién era el hombre que vimos, ni qué significaban aquellas advertencias en las paredes. Pero hay algo de lo que estoy seguro: hay lugares que deberían permanecer olvidados, lugares que guardan algo que no pertenece a este mundo. Y a veces, cuando la tormenta arrecia y la noche se vuelve más oscura, pienso en esa clínica y en lo que dejamos atrás. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.